Hoy tenemos aquí con nosotros otra vez a Mercedes Sanz de Andrés. Un placer. Mercedes, ¿qué tal? ¿Qué tal por Segovia? Encantada. Encantada. Bueno, te tenemos aquí otra vez para que nos hables pues del viaje que hiciste a un sitio muy especial para mí, Mm. puesto que mis orígenes están ahí. Yo nací en Madrid, pero todos mis orígenes están ahí, en ese concejo del suroccidente asturiano, que es Cangas del Narcea, que tú visitaste pues muy recientemente y te gustó mucho. Yo me alegro muchísimo que te haya gustado. Eh, Sí, la verdad que teníamos ganas de conocer Cangas de Narcea, que como dices es ese concejo, además el mayor concejo de Asturias, y teníamos ganas porque, bueno, pues habíamos leído que tiene un patrimonio natural impresionante, todo ese parque natural de Fuentes de Narcea, pero luego también, bueno, pues la tradición vitivinícola, el patrimonio religioso que tiene, y estuvimos ahí en diciembre, el pasado diciembre, y bueno, pues la verdad que nos gustó muchísimo. Eh, Nos encantó la vida además que había en sus calles, en sus plazas, todo ese ambiente que había, que nos permitió además descubrir una historia y un pasado además muy cercano en torno pues a todos los ilustres de la historia de Cangas de Narcea, y bueno, pues deseando volver. La verdad que uno no termina de agotar los recursos que tiene para visitar, y nos encantó. bueno, te alojaste en el parador de Corias y sería pues lo primero que viste, ¿no? El monasterio. ¿Qué te llamó la atención o qué te llamó a ti más la atención como además profesional, experta, gran experta, magnífica experta en el arte y en la historia? Claro, aquí Bueno, la verdad que es la visión de una experta, expertísima. Así que cuéntanos un poquitín. bueno, gracias María Carmen, la verdad No, que la bueno, verdad. eh, estuvimos ahí, como bien dices, en el Parador de Coria, que es conocido como el Escorial de Asturias. Yo tenía unas ganas locas de conocerlo, y bueno, pudimos descubrir, ¿no? Aparte de que tengo que decir que el personal fue maravilloso, el entorno único, y por supuesto ese monasterio tan impresionante que nos habla de la importancia y de la riqueza de Cangas de Narcea. Me empapé lógicamente de toda la historia del monasterio, y la leyenda fundacional del monasterio nos cuenta que bueno, pues fue una fundación de unos condes de Piñolo y Aldonza que decidieron construir en Copias este monasterio, bueno, pues en base a una visión que habían tenido, hay como una especie de leyenda. El caso es que hay un primer monasterio muy interesante, que se pueden ver incluso las ruinas porque hay una excavación arqueológica espectacular. Esa primera fundación del siglo XI, y que fue consagrada además por el primer abad de Corias, por Arias Cromat, en 1043, y bueno, pues se ha podido ir viendo, ¿no?, cómo ha ido creciendo, aumentando, como decíamos, se conserva la planta, que era de cruz latina, cómo la capilla mayor se convirtió en una capilla funeraria, ¿no?, donde se albergaban los restos de los fundadores. Y luego, bueno, es verdad que después de ese monasterio se construye un segundo templo románico más grande, y pasa por un momento complicado en el siglo XVI. En el siglo XVI el monasterio de Corias pasa a depender de la congregación de San Benito de Valladolid, y claro, esto supuso la búsqueda de una mayor rectitud en lo que era la vida de los monjes de Corias, y porque bueno, pues parece ser que al final de la Edad Media pues se habían alejado un poco de lo que era el mandato de San Benito, ese ora labora. Y este cambio, ¿no?, o esta vuelta otra vez un poco a la disciplina o a la rectitud, también trajo su impacto arquitectónico. Entonces hubo una renovación en toda la arquitectura del siglo XVI que, bueno, pues podemos disfrutar de un claustro renacentista maravilloso, y además la comunidad se enfrentó a un reto arquitectónico quizás más exigente, ¿no?, que era la construcción de un nuevo templo monástico con unas trazas encargadas a Juan del Ribero, que era uno de los arquitectos más prestigiosos en la época. Y desde luego, bueno, pues se construye esa iglesia de unas dimensiones
Asturias. Luego, posteriormente, en el siglo XVIII, es un periodo quizás de mayor prosperidad económica en el monasterio, que tenía además un inmenso patrimonio agrario, y se van haciendo diferentes ampliaciones arquitectónicas en lo que es todo el siglo XVIII, y bueno, pues con un patio barroco espectacular, una sacristía, y bueno, pues es verdad que hubo un incendio luego en el siglo XVIII, que se tuvo que reconstruir ya un poquito en estilo neoclásico, y tuvimos la suerte, además, de poder disfrutar durante nuestra estancia allí de un concierto espectacular, porque el Ayuntamiento de Cangas de Narcea pues había organizado a través de la Concejalía de Cultura una serie de conciertos, y bueno, pues tuvimos la suerte de poder disfrutar en la iglesia que tienen en el monasterio, que es espectacular, pues de un concierto de una coral de León. Y hay que decir que este es el único parador donde los clientes compartimos espacio con los antiguos inquilinos, ¿no? Hay una comunidad de dominicos que están allí desde hace 150 años, que se les ubicó en este monasterio, y bueno, pues ahí se complementan, ¿no?, lo que es la comunidad de dominicos con esta adaptación, ¿no?, de parador. Seguro que te llamó la atención en la iglesia el Cristo románico de la Cantonada. Exactamente. Te llamó. Sí. Te contaron la tradición, ¿no? Que bajaban a los niños de todo el concejo, los llevaban allí, pues a dar la cantonada, o sea, daban con la cabeza ahí en la calavera del Cristo, pues para que no fueran, o sea, no tuvieran mucho genio. No fueran muy, muy malos, que tuvieran buen juicio y fueran pacíficos. Vamos, eso, mi padre se acordaba de eso, de cuando a él le llevaron. O sea que era un acto muy bonito que se ha perdido, pero muy bonito. El día de Pentecostés era. Sí, es un Cristo, sí. A mí me encanta, en su sencillez y en su austeridad, pero me encanta. Exacto, sí. Efectivamente, sí, tiene un patrimonio religioso muy interesante, con el santuario de Nuestra Señora del Acebo, sí. O por ejemplo la colegiata María Magdalena, es decir, que luego toda la riqueza que hay uno cuando pasea, ¿no?, y viendo retablos, esculturas y iglesias, colegiata, pues nos habla también, ¿no?, de ese carácter espiritual que ha caracterizado a Cangas de Narcea a lo largo de la historia. El santuario de Nuestra Señora del Acebo, que se convirtió en ese lugar de peregrinación y oración creciente, ¿no?, y casi hasta multitudinaria, nos decían, sí. Debido a la devoción, ¿no?, y la cantidad de milagros que ha obrado Nuestra Señora del Acebo. El 8 de septiembre allí no se puede prácticamente aparcar, no cabe un alfiler. Es además pues un santuario muy querido. Mi padre nació por allí, por esa sierra, en una aldea que hay pues no muy lejos. Tenía una gran devoción a la Virgen del Acebo, que bueno, yo la tengo, ¿no? La Virgen del Acebo, además va gente no de Asturias, solo de España, ¿eh? Y coincide la fiesta el día de Covadonga y se llena. O sea que fíjate, claro, además es unas vistas maravillosas. Extraordinarias, no se pueden describir, hay que verlas. Pero bueno, de la villa de Cangas, como a ellos les gusta que digas la villa. Cuando dices el pueblo, dicen que es villa. Se enfadan mucho. ¿A ti qué te llamó la atención? La colegiata, que bueno, es basílica, porque cierto. La hizo basílica, pues el que hoy es obispo de Sigüenza, que es de allí, de un pueblo, de una aldea que se llama Trascastro, ¿sabes? Y bueno, pues la hizo, Atilano se llama, la hizo basílica, además es pariente mío, o sea, es primo, es hijo de una prima hermana de mi padre, o sea, fíjate. Bueno, y bueno, la iglesia es también muy bonita, a mí me gusta, es muy sobria, yo creo, tú me corriges, pero muy bonita, y tiene una pila románica. Yo tengo debilidad por las pilas de bautismo románicas, me gustan mucho. Y tiene una pila románica, pues muy bonita, que debe de ser de la antigua iglesia, que ahí hubo una iglesia románica. Y bueno, ahí claro, para mí pues el sentido de que fueron bautizados, pues fíjate, mi madre, sus hermanos, mis abuelos, mis bisabuelos, yo qué sé, cuántos, todos, ¿me entiendes? Por parte de mi madre, ¿no? Y bueno, de la iglesia, ¿qué te llamó la atención? ¿Te llamó algo
la arquitectura. Yo siento debilidad siempre por la arquitectura y esa sobriedad que caracteriza a todo ese tardo gótico, renacimiento de Asturias, me encanta, o sea, me encanta, ¿no? Y el retablo, la verdad, que era también muy bonito. No recuerdo al autor, pero el retablo era bonito, pero sobre todo la arquitectura. Eso es algo que me gusta. Y luego hay una cosa que me gusta mucho de Cangas de Narcea, y es como cuando uno se acerca a visitar, oye, facilita muchísimo la visita, ¿no? Porque en el caso de María Magdalena, oye, pues hay unas placas ahí que te están indicando que fue construida por don Fernando Valdesillano, arzobispo de Granada, que se inaugura en 1642, es decir, cómo, y vamos, hablando, te cito esto de María Magdalena porque es el caso que estamos hablando, ¿no? Pero que ocurre lo mismo en los palacios. Si hablamos de patrimonio religioso, que es importante, hay una cosa que me encantó de la villa, que es precisamente ese paseo, ¿no? Por las calles y las plazas que nos permitió, como decíamos, pues conocer la historia, porque es impresionante la cantidad de casas blasonadas que tiene. Y claro, además tienen la delicadeza y la sensibilidad de hacer una reseña de los acontecimientos que han ocurrido en esa vivienda. Yo recuerdo la casa blasonada de los Coque de Llano, que posteriormente era de los Uría y hoy de los Suárez Cantó, donde allí se celebró el 15 de octubre de 1821 el matrimonio por poderes de don Rafael de Riego con su sobrina, María Teresa de Riego. Y de Riego. Y lo comentan, ¿no? en la placa, que además en uno de los salones, el que se le conoce como el Salón de los Diputados, pues se tenían las reuniones donde se hablaba y se dialogaba del progreso de Cangas y de Asturias, o por ejemplo también destacar la plaza de Mario Gómez y Gómez, que bueno, pues él fue en Vigo director del Hospital Militar y bueno, pues habla, ¿no? De la obra, de las costumbres, de la vida cotidiana, todo quedó escrito por él y bueno, pues te lo recuerda perfectamente en la fachada, que además acaba de haber un homenaje dedicado a él y había un verso precisamente escrito por don Mario Gómez y Gómez. Estaba escrito ahí en la que fue su vivienda y decía: el sol que nace en Rañés, si muere por Adralés, alumbrándome en Cangués, mitigará mis dolores y él hará crecer las flores sobre mi tumba después. Entonces, todo esto llama mucho la atención, ¿no? A quien se acerca a visitar un palacio que también me gusta, es en los Conselles de Toreno, que actualmente es la sede del ayuntamiento, y bueno, pues un patio de planta cuadrada en torno a un cómo se distribuye, ¿no? Todo ese palacio en torno al patio central de grandes dimensiones con las dos torres laterales y siempre los escudos en las fachadas. O por ejemplo también el palacio del siglo XVI de Omaña, actualmente Casa de la Cultura, o el Palacio de Peñalba, es decir, que además es que llama la atención cómo todas las construcciones edificadas entre el siglo XVI y la primera mitad del XVIII tienen en común la presencia en su fachada de una o dos torres, que recuerdan mucho a las torres medievales, de los señores de la época medieval. Y luego cambia, la estética cambia un poquito en los palacios, pero llama la atención esa constante, ¿no? Que se puede observar en los palacios renacentistas, que llamó la atención, pues eso, la cantidad de casas blasonadas que nos hablan, lógicamente, de la importancia de la villa. Cangas tuvo mucha importancia. Y además es un concejo muy rico, donde hubo pues mucha riqueza y en fin, fue muy importante, no siempre valorado en su justa medida, pero ahora digamos que está revitalizándose esa valoración. Y bueno, ¿qué más? El barrio de Ambasaguas, irías a Ambasaguas, verías el puente pues romano, que ahora le llaman medieval, la capilla de la Virgen del Carmen, ahí eso es el origen de Cangas. Esa zona. Y subirías por la calle de la Fuente, ¿no? A ver qué paseo hiciste por allí. Puentes, bueno, es que reconozco que toda la arquitectura y toda la obra de ingeniería me encanta, ¿no? El puente medieval, que es popularmente conocido como puente romano, que ahí se ve, ¿no? Como bien dices, claro, está cerca del agua donde surge, ¿no? Donde está todo el origen de Cangas, ese tradicional barrio entre Ambasaguas, me parece que es como... Sí, Ambasaguas, llamaba, ¿no? O entre Ambasaguas o entre Ambasaguas, se conoce de las dos formas.
Y luego el puente colgante, que reconozco que me encantó. Los puentes es algo que me fascinan. Ese puente peatonal de 1973 del arquitecto local José Gómez del Collado, que se concibe, ¿no?, como si fueran dos hombres que están sujetando de una cuerda en sentidos opuestos y con idéntica fuerza. Entonces, en esa forma de brazos abiertos en forma de V, que están a la pasarela, pues de una característica también muy concreta, ¿no?, muy visual, podríamos decir, de Cangas. Y hablando de la riqueza, sí destacar también toda esa tradición vitivinícola que tiene y ha tenido, ¿no? Se pueden visitar bodegas, se puede visitar el Museo del Vino, que además tiene un diseño muy curioso, ¿no?, como si fuera una cesta. Otras bodegas hay, la del monasterio, la bodega de Santiago. Bueno, esa tradición tan importante que ha tenido a lo largo de la historia, unida, por supuesto, esta tradición vitivinícola también a otro aspecto económico que nos habla de esa importancia que es toda la actividad minera, ¿no? Además, justo cuando estábamos allí, bueno, pues también nos comentaron pues que hay una asociación, ¿no?, que está intentando por recuperar todo mantener viva, ¿no?, la memoria. Justo era un grupo de mineros que habían creado un museo y la ruta del carbón en Cangas, porque ellos quieren mantener esa memoria. Todo el esplendor de esta actividad en esa segunda mitad del siglo XX trajo para Cangas ese crecimiento económico y ese auge vital y todo ese desarrollo del concejo en las últimas décadas, y eso es gracias precisamente pues a esta actividad minera de la zona. Y bueno, pues también pudimos, ¿no?, es que justo coincidió cuando estábamos allí de que en la prensa, ¿no?, salió esta asociación, este grupo de mineros que quieren mantener vivo este pasado minero de Cangas y bueno, pues que no caigan en el olvido, ¿no?, que no caigan en el olvido. Y ya habían dado un paso importante, que era pues abrir una pequeña sala de exposición de material minero, con ese proyecto de bueno, pues hacer un proyecto más ambicioso. Nosotros de regreso ya para Segovia paramos en otra mina, Pozo Julia, y bueno, también fue muy interesante la visita guiada que nos realizaron, y me impactó mucho. La verdad, reconozco que todo lo que gira en torno a la actividad minera me impacta porque las condiciones laborales, cómo se fue desarrollando el trabajo, ¿no? Cómo iban extrayendo el material, es algo que desde luego merece la pena mantener vivo desde el pasado más cercano y bueno, pues esto es ese patrimonio industrial que está tan marcado antropológicamente y además con los testimonios de las personas vivo, es decir, que están dando su testimonio de cómo realizaban esta actividad minera y el trabajo que puedan hacer pues para que no caiga en el olvido. Del vino, decir que es el único concejo de Asturias donde, vamos, hay cepas y hubo cepas. se trabajó el vino, el único, gracias pues al microclima que hay allí, ¿eh? Entonces, allí en Cangas, pues la sidra, bueno, sí, se bebe, pero lo que se bebe es el vino. Eso, y es el único, es ay, no me sale, bueno, es heroica por pues las condiciones de alta montaña, de las cepas, pues tú verías que son en hilera, pues porque tienen que ir sujetas. No como en Castilla o en Castilla-La Mancha, que son redondas. Por ahí por tu tierra también son en hilera, me parece, ¿no? Sí, también. Sí. Pero bueno, pues tienen que ir sujetas y tal, porque si no, claro, las condiciones del terreno, pues la cepa se caería. Y dan unos vinos muy buenos, de muy, muy buena calidad, ¿eh? Cierto, sí, son producciones pequeñas, pero claro, pues de muy, muy buena calidad, eso sí, porque la producción pequeña pues siempre es mejor, claro. Es más artesanal, ¿no? Es todo artesanal, todo el trabajo tiene que ser a mano, no la mecanización ahí en ese terreno es imposible. Sí que esa característica. Te enseñan
en las diferentes bodegas y museos, pues hablan de eso, ¿no? De las características del territorio que ocupa, del clima, y luego las piezas utilizadas en la elaboración del vino y el cultivo de la vid. Y se puede visitar la plantación y efectivamente hablan de ese trabajo manual, y donde todo se hace pues eso, ¿no? Con esa cercanía entre el trabajo de la persona y la planta. Y sí, la verdad que el tamaño, ¿no?, de las plantaciones también da pie a poder realizar el trabajo así. Y didácticamente está todo muy bien explicado. Y luego no quiero olvidar el rally, que tuvimos la suerte de que ese puente de diciembre se estaba celebrando allí el rally, que además yo no sé si, bueno, lleva muchísimas ediciones y yo nunca había visto ni había estado en un rally y me impactó, y bueno, pues también destacar que es una actividad deportiva que lógicamente también genera riqueza, que atrae a los que participan y a los familiares, y que es un recurso más de Cangas del Narcea. Bueno, o sea, ¿te gustó el viaje y vas a repetirlo? Pues sí, confiemos que se repita porque me encantó. Nos quedó pendiente el disfrutar más de la naturaleza. Porque bueno, nos centramos un poco pues en todo este patrimonio más cercano que hay, ¿no?, del que hemos hablado, pero el poder recorrer todo ese paisaje montañoso, eso nos queda para el siguiente viaje, ¿no? El poder disfrutar de ese parque maravilloso natural, y de Muniellos. Bueno, pues tienes que ir a Muniellos. Exacto, sí, ese bosque, el bosque de Muniellos. Yo fui, mira, yo fui a Muniellos de pequeña, muchísimas veces, y bueno, me bañé ahí, que hay que tener un poco de valor o de inconsciencia, porque está el agua helada en pleno agosto, pero yo lo vi así bueno, pues pura naturaleza, ahí. Bueno, en aquella época, pues claro, cuando eres niña no eres consciente de muchas cosas, ¿no? Pero luego lo recuerdas y claro, lo valoras. Oye, pues en ese segundo viaje a ver si coincidimos y disfrutamos allí te enseño yo alguna cosilla que sea, que queda ahí oculta. Cosas por ver, siempre. Pues Mercedes, oye, me encanta que te haya encantado tanto Cangas. Y en fin, pues ahí nos podemos encontrar en algún momento. Y aquí en la radio dentro de muy poco. Un placer como siempre. Exactamente. Un placer. Un abrazo. Un placer. Muy agradecida. Un abrazo. Hasta luego.